comadres. Bienvenidos todos. Un episodio más. Un episodio más y, ¡ay! Han estado muy buenos. Ya sé, cada vez se pone mejor, cada vez aprendemos más. Siento que, ¿sabes qué he notado? Que hemos crecido, amiga. Sí, yo también. Espero que ustedes también lo hayan notado. Los que nos siguen desde el principio. Y si no, solo nos hicimos más viejas. No, pero sí, hemos aprendido muchísimo también el cómo llevar el podcast. Total. Absolutamente en todo. Y acuérdense que si nos siguen en nuestras redes, que es @conmadrespodcast, ahí las leemos, las escuchamos, estamos para ustedes, somos literal Lorenza y yo. Y pues también nos pueden decir qué temas o qué están viviendo en este momento para pues tocarlo con especialistas, amigos y seguirnos informando. Y justamente en ese tenor, nos habían preguntado 3 personas en específico hablar de este tema. Y la verdad, no habíamos encontrado a la persona que pudiera, o sea, que fuera alguien con nuestros criterios, ¿no? Exacto. En quien confiáramos, a quien conociéramos, y que supiéramos que nos puede dar una visión que va un poco de la mano de lo que creemos en este podcast. Hasta que, otra vez mi mamá, que siempre está metida en todos los medios la que nos trae a todos. Es booker casi de este, porque conoce mucha gente y yo sí confío además en mi mamá, que claro, así como se lo dijeron a Fátima en algún momento cuando le dieron sus números, ella va atando y va como coleccionando gente y uniendo cosas. Mi mamá es de ese estilo. Y me enseñó el proyecto que tenía Rebeca yo la conocía por otras cosas, pero ahora me enseñó una cosa muy padre y nos tardamos muy poco en poder cerrar esto y hoy estás aquí. Entonces, queremos hablar contigo del tema de la adopción. Queremos hablar contigo de ti en general como mujer en tu proceso, lo que has aprendido, qué es lo que estás ahorita contando y la historia que estás contando, porque me parece que es valiosísima y nos encanta poder ayudar a que y ser un canal para que puedas contar tu historia. Así es que mil gracias por estar aquí. Ella es Rebeca Tobar. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Y ahora sí, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy Rebeca Tobar, soy publicista, soy creadora de contenido y sobre todo, y el puesto más importante sin duda y no me dejarán mentir, soy mamá de Ale, una niña que tiene hoy 3 años, es una niña hermosa que llegó conmigo por medio de la adopción. Entonces, pues soy eso. Llegó conmigo por medio de la adopción como mamá soltera. Y creo que, bueno, mamá soltera, mamá única, ahí hay como muchas formas de llamarle, porque alguien una vez me dijo, soltera es tu estado civil. Claro, no, no estado va como mamá, uno con lo otro, ¿no? O sea, Ajá. puedo estar casada y ya no soy mamá soltera, ¿no? Entonces, la adopté yo como mamá única o como mamá nada más. Entonces, pues me gusta contar mi historia porque siento que yo creía en algún momento que yo no iba a poder tener hijos porque este tema de la adopción o este tema de ser mamá soltera no se podía dar, ¿no? Y entonces escuché a alguien que estaba, que también platicó su historia, que era Federica de Cava, y desde ahí creo que me inspiró a poder hacer cosas también yo. Y por eso, como escuché a alguien hacerlo, quiero contar la historia para que alguien más también se pueda inspirar y pueda hacer su sueño realidad, ¿no? No, me encanta y además creo que justo, literal, si nos han preguntado y es un tema que no habíamos podido tocar porque no teníamos, ¿no?, a alguien a quien preguntarle tal cual y decir, a ver, es que cuéntanos. La primera pregunta es cómo, o sea, en ese momento donde dices, oye, y si voy por el tema de la adopción, ¿cómo llegas ahí? Pues yo tengo 40 y tantos años, y yo creo que durante toda la vida mi sueño fue ser mamá. Sí, siempre quise ser mamá, pero siempre lo oculté, porque yo era la novia, siempre digo que era la novia camaleónica, ¿no? Tenía un novio que le gustaba el fútbol, me gustaba el fútbol, tenía un novio que le gustaba el flamenco, y así con los sueños, ¿no? Es que sí me quiero casar, pero no quiero tener hijos. Ok, yo tampoco quiero tener hijos. Y está bien cañón como es que tú misma te vas guardando tus sueños y vas cancelando tus sueños en pro de la otra persona, en pro de estar con la otra persona. Y al final la otra persona tampoco está y tampoco estaban los hijos, ¿no? Entonces no me estaba haciendo más joven, no estaba siendo realmente feliz y sobre todo, y creo que esa es la principal lección, no estaba siendo honesta conmigo misma. Y cuando no eres honesta contigo misma es cuando no eres feliz. Y como no estaba siendo honesta, no estaba siendo sincera, entonces no llegaba a mi vida lo que realmente quería.
la maternidad, sí, ustedes lo han dicho en todos sus podcasts, es súper pesada, es súper compleja, no es color de rosa, pero es algo que te llena y te hace completamente feliz en muchos aspectos, ¿no? Entonces a mí me faltaba esa chispa, esa cosa, ese amorcito que sientes por tus hijos, me faltaba eso y al no ser honesta conmigo no estaba cumpliendo mis sueños. Entonces empecé a explorar opciones, ¿no? Pues sí, empecé a ver cómo era, pues, inseminación, empecé a verlo, me fui a hacer estudios, el doctor me dijo, estás completamente normal, así, ve y haz un hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues no había llegado la persona con la que yo quisiera tener un hijo, porque no es tan fácil, o sea... No, y el approach cuando dices, exacto, voy a por un hijo, ¿no? Es diferente. O sea, cuando el objetivo es otro, claro, asumo, o sea, también, alguna vez también mi psicóloga me dijo, bueno, es que, ¿qué estás buscando? ¿Una pareja o el padre de tus hijos? Total. ¿No? Y ahí era como de, hoy. Todavía entonces, no se define. ¿Cómo, no? O sea, porque además también el tiempo corre, desafortunadamente para las mujeres, el tiempo corre muy rápido. Y entonces ya era como de ya sal y hola, o sea, ¿no? Entonces tenía que... Hola, ¿quieres hijos? Hola, ¿quieres hijos? Vámonos, Ajá. ¿no? Entonces, ¿Quieres ser pareja o quieres ser padre de mis hijos? Exacto, entonces, pues yo empecé a explorar opciones. ¿En qué momento, o sea, en tu línea de tiempo más o menos como cuántos años tenías? No, pues ya tenía también 40 y tantos, o sea, 40 y bajos, ¿no? Y entonces dije, ya no hay tiempo, o sea, tengo que hacer las cosas ya. Y yo iba decidida a inseminación artificial. Pero también cuando iba no me era ligero, o sea, no iba y no sentía que tenía que ser ahí, no sé, algo no me llamaba. O sea, yo respeto mucho porque cada quien es mamá como quiere ser, sí, y como le late ser camino, y en su proceso, pero había algo que no podía ir, ¿no? O sea, sentía que no era por ahí mi proceso. Y yo en mi familia, tanto de mi mamá como de mi papá, tengo 2 primos que llegaron por adopción. Entonces, para mí ya era algo normal, no era algo como de, o la última opción. Sí, o que ni te... O sea, hay muchas ni me pasa por la personas que yo cabeza. creo que sí, muchos prejuicios a lo mejor que la gente tiene, tú no los tenías. Exacto. ¿No? Entonces, ya conocía un poco del proceso. No era lo mismo la adopción hace 30 y tantos años o 40 y tantos años que mi familia adoptó que la adopción hoy en día, ¿no? Y ahí fue cuando entonces, en plena pandemia, cuando todo el mundo hacía galletas, yo decidí hacer una familia. Entonces todos horneaban galletas, yo mucho más productiva tu pandemia. Entonces, tú horneabas tu familia. Exacto, yo armaba mi familia, ¿no? Entonces, ahí empecé el proceso, porque también empecé a escuchar programas, me empecé a informar, empecé a leer, empecé a saber. Y entonces... ahí es cuando escuché que sí podía hacer la adopción de forma monoparental. O sea, ¿tú creías que era solamente como en una pareja? De hecho, sí. O sea, ¿esa es la ley? O sea, no sé, la verdad. Es que en cada estado hay una ley distinta de la adopción. Es muy raro eso, porque cada estado pone sus leyes para la adopción. Sí. Cada institución pone sus leyes para la adopción, sus requisitos para la adopción. Yo toqué puertas en un montón de instituciones. En muchas te decían, tienes que estar casada, y no solo tienes que estar casada por lo menos 5 años y por la iglesia, ¿no? Ay, no, gente, eso no significa nada. Entonces, créanme, o sea, no significa nada. Entonces, toqué puertas y puertas y puertas hasta que llegué a un lugar y empecé a conocer que eran distintas las leyes en distintos lugares. Okay. Por ejemplo, en algún otro lado me decían, por tu edad ya no puedes adoptar más que de ciertos años, que de cierta forma tienen lógica. Ajá, porque, tienen sus... O sea, porque tú ya tienes 40 y tantos, entonces a lo mejor pues ya te toca un niño más grande por energía, por fuerza, por paciencia, no sé qué, ¿no? Al final, y todo esto pues es muy terrenal, pero yo siempre pienso que el universo, Dios o en lo que ustedes crean, siempre mete su cuchara, ¿no? Y al final... por circunstancias de la vida, un día fui a una fiesta, reunión en pandemia, yo no salía, pero me convencieron de ir, fui y ahí alguien me dijo, oye, ¿por qué no vas a esta institución? Y yo, sí, claro, fui y ahí fue donde pude adoptar a mi bebé de forma, pues solamente yo, de forma monoparental. Y entonces
pues así empezó la historia con mi hija Ale. Mi hija llegó conmigo cuando tenía 1 año, 11 meses. Okay. Contra todo pronóstico, me tardé 10 meses en hacer el o sea, cambio de esa fiesta a que Ale llega contigo. Sí, pasaron menos de 1 año. Oye, pero eso es súper rápido, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que soy muy afortunada. O sea, ¿y cómo fue el proceso? O sea, ¿qué te preguntaron? Pues, mira, mucha gente se queja de la burocracia o del proceso que hay detrás de las adopciones, pero no, creo que la gente no se ha dado cuenta, y esa es como la perspectiva que siempre me gusta dejar claro, que lo importante no somos nosotros como papás o mamás. Sí, los niños. O sea, lo importante son los niños. O sea, no estás buscando hijos para los papás, porque no es una tienda en la que vas y quiero 2 hijos. O sea, claro. Lo importante siempre, siempre, siempre son ellos, porque los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho de tener una familia, el derecho. Nosotros tenemos un deseo de ser papás o mamás, y punto. Y nuestro deseo no es algo que está en la ley, no es algo que ni es como, tenga muchas que gracias ser. por tener deseo, ¿no? Exacto. O sea, al contrario, es como, o pobrecita tiene el deseo. Si das el ancho. Hay prioridades. Y esto también, que bueno, deriva en otro tema, pero también va en cómo mucha gente de pronto llega hasta enfermarse, ¿no? Físicamente y mentalmente, por el hecho de que quieren ser papás o mamás. Totalmente. ¿No? O sea, y entonces eso se vuelve un caos. Sí, ya cuando llegas pues ya no estás, no, ya no te podemos dar a nadie, chava. Pero si la maternidad es tan caótica y tú llegas ya con caos, o sea, porque hay gente que se desgasta, o sea, que llega ya a adoptar, y por eso también es, ¿por qué tú adoptaste en 10 meses? Y por qué hay gente que pasan años y años y no se puede, ¿no? Hay muchos factores, sí hay burocracia, pero también hay eso otros, que dices, porque ¿no? mucha gente lo ve como el tema de la adopción es el último recurso, ya es así como, bueno, pues ya. Pero imagínate que llegues a la adopción con 5 abortos, ¿no? Sí, ya sin sanar físicamente, también, mentalmente, emocionalmente. Sí, ya a lo mejor en pareja, pero en esa pareja ya está súper deshecha. Exacto, con tu pareja destruida, quizás. Que sí, de 5 años y casados por la iglesia, pero ya súper exacto, pero separados, ¿no? Y quizás no, tu pareja energéticamente. a lo mejor tampoco quiere, pero es como de, tengo que ser mamá, tengo que ser papá, y tiene que ser a fuerza, ¿no? Entonces, regresando al punto de qué te preguntan, qué te dicen, bueno, te hacen un montón de estudios que hoy en día, en su momento me quejé yo también, porque yo también llegué súper, ¿no? Con mi ego de, claro, no, yo, o sea, tengo una vida increíble. O sea, y quiero un bebé, o sea, pero no, o sea, no. O sea, hoy digo, me hicieron pocos estudios me hicieron, porque necesitan saber si eres una buena persona, o sea, por supuesto, si estás estable mentalmente, emocionalmente. Yo te conozco a ti, puedo decir, Lorenza es una súper buena persona, pero yo no sé qué hay detrás. Cabeza, o sea, y entonces te hacen exámenes psicométricos, te hacen entrevistas, te investigan absolutamente todo de tu vida, ¿no? Todavía creo que hay muchos prejuicios sobre el tema de ser soltera, porque es como de, ¿y por qué eres soltera? ¿No? O sea, sí, como si algo estuviera mal. Exacto, o sea, ¿qué hay de malo? ¿Por qué no estás en pareja? En algún momento me tocó un psicólogo que me decía, pero es que tú odias a los hombres, y yo no odio a los hombres, simplemente no ha llegado exacto, dígame uno bueno y va a ver cómo no lo odio. Entonces, sí hay muchos prejuicios, sí hay muchas cosas, sí hay muchos estudios, sí hay muchos requisitos, tienen que ver que económicamente puedas mantener a un niño o niña adolescente. No significa que tengas que ser millonario, ¿no? O sea, simplemente que lo puedas mantener. O sea, los hijos son carísimos. Carísimos. O sea, carísimos, ¿no? Por supuesto te dicen, no es necesario que los tengas en una escuela privada, pero tú les quieres dar lo mejor a tus hijos. Entonces ellos se tienen que asegurar. Sí, pero va a comer, va a tener... Que van a tener buena calidad de vida. Exacto, que van a tener una buena calidad de vida. Se aseguran que estés bien mentalmente. Se aseguran que tu familia, tu entorno, tu tribu también estén bien. Entrevistan a tu familia. Entrevistan, también te piden cartas de recomendación, pero no de por medio de la presente, sino cartas reales de tus amigos,
diciendo por qué te conocen y le hablan a tus amigos, le hablan a tu jefe, le hablan a todo el mundo para asegurarse que es una buena persona. ¿Pero por qué? Porque te van a dar un niño o una niña. Sí, no hay cosa es más una valiosa. responsabilidad enorme. Hasta o sea, nosotros, o sea, hasta las personas que los tienen, a veces es, por eso aquí decimos, también es importante pensar en esa responsabilidad, no solo cuando quieres adoptar, ¿no? O sea, claro, o sea, si hicieran este ejercicio con todos los No papás, se los mamás, dan, pues no se los te dejan dan. tener un hijo, ¿no? Directamente. O sea, Exacto. Es como tú, not fit, o sea. entonces, ese es el tema, o sea, sí te hacen muchos estudios y muchas cosas, porque es importante darles a esos niños la familia que merecen. Entonces, si estos niños llegan con una herida de abandono, porque siempre lo repito y lo digo, las adopciones no son rosas, las adopciones no son románticas, no estás salvándole la vida a nadie, simplemente le están dando una familia a un niño, niña o adolescente que la necesita, ¿no? Entonces, pues evidentemente cuando te hacen todos esos estudios y demás, están viendo que le den lo mejor a ese niño, niña o adolescente, ¿no? Siempre se piensa, ay, es que te vas a ir al cielo, ay, es que qué bonito, o sea, qué bonito que adoptaste, ¿no? Y yo quería tener una familia y había un niño o niña que quería tener una familia y que tenía el derecho de tener una familia, ¿no? No estoy haciendo ningún milagro ni ningún nada. Sí. Todas las adopciones tienen una historia triste detrás. Hay una historia feliz, que es cuando nosotros nos reencontramos y tenemos una familia, pero hay una historia muy triste detrás. Un abandono, una violencia, papás que no estaban capacitados para cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces hay una historia muy triste en esa vida de nuestros hijos, hijas, que no podemos borrar y que tampoco podemos llegar como de, ay, sí, ya adopté, listo, borrón y cuenta nueva. La a partir de ahora, de la edad, ¿no?, que adoptes, o sea. Sí, no puedes ignorar su historia. No, o sea, a mí por más que llegue de 1 año, 8 meses o de... o de 15 o de 5, años, lo que sea, exacto. No puedes ignorar. Me encantaría poder borrar la historia de mi hija antes, pero no puedo y no podré. O sea, mi hija nació con esa historia y con esa historia voy a ayudarla con terapia, con educación, con amor, con cariño, con todas las herramientas que yo tenga para que ese pedacito de vida que fue triste para ella, pues que duela un poco menos, ¿no? Porque sí, le va a doler, y le va a doler a todos los niños, niñas que llegaron por adopción. Pero que esté trabajado, no ignorado. Exactamente. Sino trabajado. Y eso es a lo que me refería con que la adopción no es lo mismo hace 20, 30 años, porque antes era un secreto, ¿no? Claro. Es adoptado, ¿no? O sea, sí, nadie le decían, le cambiaron el nombre, ¿no? Claro. Y era un drama si se enteraba. Sí. Y todo el mundo sabía, menos la persona, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, hoy ha cambiado mucho las cosas. Hoy yo estoy aquí frente a un micrófono hablando de la adopción abiertamente, y hoy mucha gente también ya habla abiertamente de ese tema, pero en algún momento la adopción era un secreto, era un estigma, era, ¿no? Cuando éramos niños, de, ay, es que tú eres la adoptada, ¿no? Sí, como chiste. Ajá. O el pastel, sí, este famoso cruel, ¿no? Viral que se hizo, ¿no? De mi mamá te encontró en la basura hace no sé cuántos años. Que es la realidad de muchos niños y niñas hoy en día, o sea. Que no es un chiste. No es un chiste. En la vida real. Ajá. Oye, y entonces empiezas este proceso, te hacen todos estos estudios, ¿y cómo es este momento donde te hablan y te dicen, ¿qué crees? ¿Sale ya va para allá? ¿O cómo, o sea, cómo es ese proceso o va paso de aprobación? 1, paso 2. Pues sí, van todos esos pasos que te investigan, no sé qué, o sea, para alguien que está escuchándonos y que quiere como un tema cronológico, pues sí, primero haces una carpeta con todos tus documentos, acta de nacimiento, RFC, hay un acta de soltería, tu seguro médico, tus comprobantes del banco, tu vida toda tu vida de comprobante de antecedentes no penales, o sea. Oye, una pregunta, ¿esto lo hiciste en la Ciudad de México sí, o en otros? Lo hice en la Ciudad de México, okay. Sí, que creo que es una de las ciudades más abiertas para poder hacer una adopción, por lo menos como mamá soltera, es una de las ciudades más abiertas, porque hay estados en donde no se permite. Okay. Y bueno, pues
ya que llevas esa carpeta, ellos revisan una por una las hojas de esta carpeta, que las tienes que llevar duplicada, ya sabes, Sí, o sea, me fui a comprar una burocracia impresora, máxima. Comprobante ¿no? de 6 meses atrás. Exacto, exacto, que te digo que me parece bien, o sea. Sí, creo que no, total, exacto. Y bueno, van revisando toda tu carpeta, y ya que revisan tu carpeta te dicen, bueno, pues vamos a empezar con las entrevistas, y entonces te entrevistan. Paso 2. Sí, paso 2, te entrevistan psicólogas, haces exámenes, todo un día te tienen ahí haciendo exámenes, haces exámenes y luego te vuelven a entrevistar y si les quedan dudas te vuelven a entrevistar y te entrevista la trabajadora social, no sé qué, van a tu casa y tienen que ver que haya un espacio, o sea, no tienes que tener la recámara, no sabes qué te van a dar, no sabes si va a ser un niño, niña, adolescente, chiquito, grandote, bebé, o sea, no puedes comprar la misma cama para uno, para el otro, entonces. Y ahí haz de cuenta tú, ahí todavía no te han preguntado. Sí, cuando entregas la carpeta te preguntan, qué es lo que te gustaría, o sea, tú puedes decidir niño, niña, de tal a tal edad, pero también lo que te dicen, y lo que es bien importante es, si te cierras, hay menos posibilidades de que puedas encontrar a alguien que haga match contigo, ¿no? Porque sí tratan de buscar a alguien que se acerque a ti, tanto física como mentalmente, ¿no? O sea, que sea muy parecido a ti. Y no de caprichos, sino más bien, exacto, como de situaciones. Exacto, ¿no? Entonces, a mí me preguntaron, yo dije, yo quiero un niño o una niña de 0 a 5 años, ¿no? O sea, y ya, ¿no? Y listo. Entonces empiezas a hacer todas las entrevistas, van a tu casa, revisan que tu casa sea segura, o sea, que no tengas, ¿no? Todos los cristales, copas, cuchillos, etcétera, etcétera, que vivas en una zona que sea seguro, le entrevistan a tus vecinos, le tocan a tus vecinos para saber qué onda contigo, cómo eres, etcétera, etcétera, y ya que ven que tu casa es segura, que tienes un espacio, ¿no? Porque a lo mejor si vives en un departamento de una sola pieza, pues no tienes espacio, entonces necesitas tener un departamento de 2 piezas por lo menos para que tu hijo, tu hija estén bien, ¿no? Pasa eso y hay un comité que se reúne entre ellos para decidir si eres apto o no para ser mamá o papá. Todo esto lo ve el DIF, ¿ok? Porque es importante que lo vea una institución, porque si no se presta a trata de niños. Claro. ¿Okay? Entonces, la gente se queja, ay, pero ¿por qué? ¿Y por qué tanta burocracia? ¿Y por qué el DIF? ¿Y por qué las instituciones? No, exacto, por seguridad. Por seguridad si de no los saben niños. A dónde, o sea, ¿para qué No, y además con el problema que hay aquí en México de eso, o sea... O sea, y es que sí se presta mucho ¿no? Hay gente que dice, no, pues voy a tal lado y compro un niño, o no. Y no, tienen que hacer todo ese proceso porque precisamente están haciendo su trabajo en buscar a un niño o niña adolescente que vaya contigo y que tú vayas con él. O sea, que vayan a ser familia y que se aseguren que tú vayas a ser una buena familia para ese niño o niña adolescente, ¿no? Entonces, a mí, ¿qué pasó? Pasó mucho tiempo, o sea, bueno, al final cuando hago un retroceso digo, no pasó tanto tiempo, pero pues yo me comía las uñas, yo ya estaba no, ya se tardaron, es que no me hablan, y yo hablaba y no me decían nada, ¿no? Y un día, de la nada, siempre me hablaban para que fuera, ¿no? Entonces me hablan y me dicen, hola, oye, ¿tienes tus vacunas? Y, oye, ¿puedes venir? Y yo, sí, como siempre me han dicho, ven, y yo voy, si me dicen salta, salto, claro, si me dicen brinca, brinco, o sea, aquí estoy. No, aquí estoy, ¿qué más quieren? ¿Qué carta necesito? ¿Tengo que llevar algo? No, solo ven tú. Ok, voy, yo no sabía absolutamente nada. Tú llegaste pensando, yo llegué me van a así hacer me van a hacer otra entrevista más, o quieren que... Ahí ya iban 10 meses. Exacto. Okay. Y entonces, pues me dicen, pásale, siéntate, ¿no? Y veo así como 6 personas, 6 funcionarios sentados, ¿no? Y de pronto me dicen, y 2 sillas en medio, ¿no? Ahora que lo veo era la silla de la mamá y el papá, pero bueno, a mí me tocó estar sola en la silla, ¿no? Y después va a recobrar importancia ese tema de la silla. Me siento y me dicen, bueno, Rebeca, te queremos decir que pues hemos decidido que eres apta para ser mamá, ¿no? Y ahí, o sea, ya sé, se me puso, no sé qué sintieron ustedes cuando se enteraron que estaban embarazadas, pero ha sido la noticia más choqueante que he tenido en toda mi vida. O sea, literal, se me cayeron los calzones. O sea, aparte, era así de,
Claro. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo? Pero además ¿Ya? la frase O me sea, parece Sí, te súper acostumbras fuerte. ya a que falta. exacto, de, ay, un día, y además, yo, a diferencia de las mamás biológicas, no lo tuve 9 meses en mi panza, entonces, no me hacía esta idea, o sea, sí iba y entregaba papeles, sí iba y Claro. hacía cosas, pero yo no me estaba mentalizando tanto, ¿sabes? Y además O no sea, tenías una claridad, o sea, al final era claro, como, ¿no? tú al final tenías también un no, que pues cuando uno está embarazado, o sea, embarazada, pues sabes que viene, ¿no? Independientemente Claro. de lo que pase en un futuro, pero estás Y clara además, de... no sabes si va a ser un bebé, o por ejemplo, cuando estás embarazada biológicamente, pues, o sea, Sí, nace dices, de una edad va a cero. nacer y cero, ¿no? Yo no sabía con qué me iba a encontrar, ¿no? Y yo había dicho niño o niña porque hay pocas sorpresas en la adopción y yo quería que Dios, el universo, la vida, Sí, la Claro, suerte, fuera quien era. Por lo menos me, el género. me dijera, ajá. ¿no? Y entonces me dicen, bueno, y yo ya, ¿no? Me siento así y me dicen, te queremos presentar a tu hija, segunda noticia, es niña, ¿no? Y entonces en una tele que había arriba ponen la foto de mi hija con mi foto juntas, dice, te presentamos a Alejandra, mi hermano se llama Alejandro. Y entonces ahí sí fue cuando, siempre que lo cuento me vuelve Ay, no, el ya estoy llorando sentimiento. contigo. Y es, claro, yo volteé al cielo y le dije, Dios, esta es la señal, Sí. esta es mi hija. O sea, no Me hay la mandas- duda, me la esta es mi mandó, hija, ajá. ¿no? O sea, yo si hubiera tenido una hija biológica, yo le hubiera puesto a Alejandra. Ah. Y entonces me empiezan a contar, pero ya mi cerebro ya estaba así en mood, Sí, no sí, estoy ya escuchando no, da nada, o igual. sea, ¿cómo tengo una hija? Ya soy mamá, o sea, porque aparte tú te conviertes mamá en un segundo, o sea, no es de, ay, 9 meses y lo cargo y Voy crece, estudiando, no, o sea, ajá. y entonces ya la empiezo a ver, me empiezan a decir, bueno, ella sale, ella es una niña que le encanta bailar, que es muy alegre, que tiene un carácter muy fuerte. La directora en ese momento del centro, que ya me conocía un poco, dijo, se van a llevar muy bien. Y se empieza a reír, ¿no? Así de, van a ver cómo les va a ir, porque mi hija es igualita a mí, o sea, es una mini-mí, como dicen que si tienes Que una ese es el labor hija... de la institución. Sí. O sea, tú nunca conviviste con niños, ni conociste a nadie, ni No, nada, no, sino no. ellos internamente buscaron que fueran Que hicieras un match, que ajá. su personalidad con la mía iban a ser match, ¿no? O sea, Y por eso dices lo de la apertura, porque a lo mejor ven, exacto, a ti te ven a la niña y si tú pediste niño, ¿no? claro, pero pues y van sí, a decir no, ¿sabes? hay que buscar, ajá, ok. Y entonces, en ese momento me dicen, bueno, pues, ¿quieres conocerla? Y yo, no, pues, claro, o sea, claro que quiero conocerla, ¿no? Y yo estaba así, o sea, las piernas me temblaban, o sea, todo me temblaba, el corazón me hacía así. Y en eso veo llegar una bebita de 1 año, 11 meses, entrando por la puerta. O sea, que todo el mundo te dice, la primera vez que ves a tus hijos, tampoco es romántico, no es historia de amor, no es amor a primera vista, no es nada de eso. Pero en mi caso sí fue, mi hija corrió y me abrazó. Ay, no. Y entonces, o sea, me abrazó y yo, o sea, me decían, ¿quieres cargarla? Y yo, sí, no sabía cómo y la cargaba o sea, y la veía y la tocaba y yo, mi hija, o sea, mi hija, obviamente no tenía ese amor desbordado que tengo hoy porque el amor va creciendo. Claro, poco a uno se va poco, enamorando ¿no? de los hijos. Se va enamorando, y no solo los hijos que llevan por adopción, sino los hijos biológicos, todos, sí, creo, sí, ¿no? O claro. sea, los ves y dices, ay, qué chistoso, y no sé qué, pero yo, No, yo, te vas o sea, enamorando conforme los conoces. hoy claro. babeo, la amo sin control, o sea, y en ese momento estaba muy en shock. Entonces, la cargué, estuve ahí, me dijeron no sé cuántas cosas hasta que le dije, yo quería que alguien me abrazara, ¿sabes? Sí. O Claro. sea, por eso la importancia de la otra silla, no había nadie, yo estaba Claro, sola, Pudiste ¿no? haber ido con tu mamá. o No, con él. porque la que la adopta soy yo, no mi Ya. mamá, ni ya. nadie, o sea, la que la adopta soy Solo yo. van, exacto, las Exacto. personas que lo vayan a adoptar. Exacto, entonces, era así de, y nadie me podía abrazar porque era pandemia, entonces me hicieron así un golpecito, Ay, así no. un puñito, ¿no? Y con Así, el cubrebocas. cubrebocas, tal. La primera foto que tengo con mi hija tiene cubrebocas, ¿no? O sea, no pude besar a mi hija en muchos meses, ¿no? Porque no me podía quitar el cubrebocas. Entonces, pues ya me empezaron a platicar hasta que les dije, ¿saben qué? O sea, no, ya no me digan más, ya no puedo, o sea, no estoy entendiendo Sí, me nada, o están sea, entendiendo. estoy choqueada, o sea, no entiendo. Relax, ajá. Y entonces ahí empiezan las visitas.
O sea, porque... No es de que te la presentaron y te No vas es con de, ella a tu ay, casa. sí, vámonos ya. No, ok. porque tiene que haber una convivencia. O sea, imagínate qué fuerte para los niños y también qué Claro. fuerte para ti como adulto sería que, bueno, ya, adiós, bye. En algunas instituciones es así, aquí no, y en la mayoría no. Y Entonces, debe depender también la edad del niño. De la edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues visitas. Primero era una vez a la semana, luego 2 veces a la semana. Yo iba con un traje de astronauta, literal de astronauta. Me lo compré morado para que mi hija se divirtiera un poco y no me recordara como que fui, ¿sabes? Azul y Exacto, así es, la doctora viene a verme. Exacto. ¿Y de cuánto duraban las visitas? Duraban ¿Estaba alguien 45 minutos. presente? Había, sí, una trabajadora social presente. Y, o sea, ¿tú podías hacer lo que quisieras o era literal platicar y jugar? Jugar y platicar y ir haciendo esta Vínculo. convivencia y este vínculo con ella, pero de pronto yo también me preocupaba, decía, ¿cómo voy a hacer vínculo? Si traigo un cubrebocas, una careta, está esta persona aquí. está una persona aquí, Estamos siempre en el mismo lugar, entonces, ¿no? pues yo lo que hacía era, me ponía el mismo perfume para que por lo menos distinguiera mi olor. Le llevaba juguetes y jugábamos como a lo mismo. Y ella poco a poco empezó como a desarrollar. También ahí en la institución trabajaban con ella y le decían, ya va a venir tu mamá. Y entonces ella ya como que sabía. Que Empezó tú a eras asociar, su mamá. Y yo creo que ahí, o sea, no sé cómo pasa en otros casos. En mi caso, y no quiero que nadie lo tome como referencia porque la verdad es que hicimos clic inmediatamente. Pero en otros casos no es así. Y también con los niños cuando son también más grandes, tampoco hay clic inmediatamente. O sea, incluso cuando ya se van a la casa, ¿no? O sea, cuando ya se van a la casa, pues no hay un clic, ¿no? O sea, entonces por eso hay que irlo trabajando poco a poco. Por eso es importante las instituciones, por eso es importante todos los estudios, por eso es importante todo el trabajo que se hace. Sí, el proceso, ¿no? El proceso para poder llegar a una adopción. Entonces, después de las visitas, pasaron como 2 meses y entonces se hace un juicio. Y en ese juicio me otorgaron la patria potestad juicio de mi ley. hija. Sí, juicio de señora con Abogado. toga, birrete, abogados, etcétera, etcétera. Ok. Sí, como estos videos de, o sea, hacerlo oficial, ¿no? Porque Exacto. hay como estos videos que a lo mejor es el padrastro o algo así, y los niños le piden así como, ¿me puedes adoptar? Y son súper bonitos. Sí, entonces, bueno, era un juicio con una jueza, todo legal, abogados, tal. Y al final del juicio, cuando ya me van a dar la patria potestad. ¿Esto es 2 meses después? Cuando ya me van a dar la patria potestad de mi hija, mi mamá y mi hija estaban en una sala lúdica, estaban afuera de este salón de juicio. Y cuando ya me va a decir la jueza... Ay, perdón, te quería preguntar, ¿en las visitas solo vas tú? O sea, tu mi mamá también fue. O sea, pedí permiso al final para que mi mamá fuera, porque también era importante, era una persona con la que iba a convivir. No iba a vivir con ella, pero iba a convivir mucho con ella, ¿no? Y entonces ya estaba en la sala lúdica, o sea, mi mamá súper nerviosa porque además las cámaras estaban viendo todo lo que pasaba, ¿no? La jueza me llevó con ella para ver si ella me distinguía, si ella sabía quién era, o sea... y todo bien, ¿no? O sea, la jueza está ahí para asegurarse que tú y ella tengan un vínculo. Ah, ok. Exacto, ¿no? O sea, real. Que no se lo está dando ahí la señora random. Exacto. Y entonces ya me dice, bueno, Rebeca, te otorgo la patria potestad, de hoy en adelante se llama Alejandra Tobar Díaz, no sé qué. Y en eso entra desde otra puerta mi mamá con la bebé cargando y me la entrega, ¿no? Y dice, hija, te entrego a tu hija, ay, no sé qué, y yo, fue súper representativo eso también, ¿no? O sea, súper representativo que tu mamá te entregue a tu familia, hija, ¿no? Y ya ahí se cierra el círculo. Sí, y ahí ya no pude más, me puse a llorar, yo, mamá, ya se logró, y así con mi bebé cargando, ¿no? Y Ale que... Y Ale entendía, también, no entendía. Pues Ale estaba contenta, ¿sabes? O sea, le cambió tanto la cara, los niños están cañones. O sea, sí había un vínculo entre nosotras, ¿no? Sí había algo entre nosotras que nos hizo irnos vinculando, ¿no? O sea, y entonces, cuando llegamos a la casa, pues ya mi mamá me dijo, bueno, hija, pues mucho gusto, ahí nos vemos, ¿no? Y yo así me quedé ahí pasó el sábado. Así que me quedé con mi hija y así de, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ya soy mamá, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hago? O sea, la primera noche me quedé dormida con ella, viéndola, ¿no? Así de,
qué pasa, cómo, o sea, etcétera, etcétera, o sea, y era bien, bien fuerte, ¿no? O sea, ¿qué hago ahora? O sea. ¿Cómo te sentiste esa vez? O sea, Pues ¿te sentiste confundida? ¿Te sentiste con emociones encontradas? ¿Te arrepentiste? No pues, sé. Ese día me sentí súper rara porque de pronto te conviertes en mamá de un día para otro, ¿no? Y posteriormente, pues van pasando todas las etapas que todas las mamás pasamos, porque también hay o sea, pues hay estrés, hay confusión, hay... totalmente. ¿Qué hice? Porque ser mamá soltera se ve bien bonito en la tele, en las películas, en las novelas, ¿no? O sea, la mujer superpoderosa que puede ser profesionista, Sí, que nunca llora, sus hijos nunca hacen berrinches. y todo sin pareja. No. O sea, Sí. por supuesto que no es tan fácil. O sea, ser Sí, claro, estás sola, ¿no? Con la criatura ahí que, hijo. O sea, ser mamá soltera está muy cañón. O sea, como mujer está muy cañón porque nos engañaron. O sea, nos dijeron, tú lo puedes hacer todo. Y no es cierto, no lo puedes hacer todo. Me encantaría poder trabajar, pero al mismo tiempo quiero ir temprano por mi hija. Por eso ahora es nuestra responsabilidad decir la verdad. Exacto. Sí, o sea, no lo puedes hacer todo. No se puede hacer todo. O sea, sí extraño la pensión, ¿no? La pensión de un papá, pero a veces no la extraño cuando veo de pronto todas las historias de terror que cuentan no es garantía de mis absolutamente amigas, nada. ¿no? Sí, o sea, entonces, sí, sé que puedo como muchas otras mamás pudieron, pero no es fácil. Y esto que dices tú, cómo me fui sintiendo, claro, en algún momento dije, ay, Dios mío, ¿qué hice? No porque me arrepintiera, sino porque no, pero porque nos lo hemos dicho todas las mamás. La responsabilidad ¿no? y la incertidumbre, yo creo, ¿no? Que igual también lo vivimos las mamás que parimos, ¿no? Pero de todas maneras es diferente, ¿no? Claro, o sea, porque en algún momento si dices, y mucha gente critica, ¿no? Esta nueva ola de mamás como nosotras que decimos, es que la maternidad no es rosa, ¿no? Ay, pues para que tuviste hijos. No digan tonterías, gente. O sea, por supuesto que quiero tener hijos, por supuesto que amo a mi hija. Si yo fuera millonaria y pudiera tener todos los recursos, podría tener más hijos aún, ¿no? Porque amo ser mamá. O sea, sí me di cuenta que ese sueño, que nada más me estaba haciendo tonta yo misma. O sea, ese sueño de ser mamá lo tuve siempre lo tuve. Y siempre lo oculté y siempre, yo no. Claro, ¿no? porque además ser mujer, ser mamá, ser como empoderada en el trabajo, así no necesariamente siempre están en la misma línea del sueño, ¿no? O sea, exacto. Y entonces, pues poco a poco he ido acomodando las cosas para que se den. Evidentemente, mi definición de éxito y de felicidad hoy son totalmente distintas. O sea, antes el éxito quizás era un tema profesional y un tema de sí, yo viajo, tengo, hago, compro, ¿no? Hoy, o sea, el éxito es ver feliz a mi hija. Sí, dormir tranquilo. Dormir, darte un baño. No, o sea, la gente no se imagina el amor que se siente por un hijo o una hija. O sea, todo lo bonito que me dijeron de la maternidad no era cierto, era 1000 veces mejor. Pero todo lo feo que te dijeron de la maternidad tampoco es cierto. Era 1000 veces peor, ¿no? O sea, tiene estos dos lados que son bien fuertes. Y encima, que cuando tienes un hijo que llegó contigo por adopción, tienes que hacer una crianza terapéutica, que es que vas cuidando esa herida de abandono que ya sabes que existe y la vas protegiendo y lo vas apapachando y le vas contando su historia y lo vas amando, lo vas reparando, lo vas haciendo con todas las herramientas que tienes. Y que por eso es tan importante que estés bien mentalmente. O sea, creo que lo que importa más que cuánto dinero tengas es cuánta salud mental tengas. Totalmente. Para que entonces puedas acoger a ese bebé que necesita tanto de ti, para que puedan formar una familia y para que con esa familia, ese amor, esa salud mental, esas enseñanzas que tienes, esa terapia que vas tú, que la vas a llevar, que ese tribu que te acompaña, ese todo que le estás dando, puedan ayudar a que ese niño, niña o adolescente tengan una vida mejor. Y no porque esté salvando a nadie, porque es su derecho. Y eso es lo más importante, ¿no? Y te voy a decir algo, o sea, amo tu historia, ya lloré 200 veces en lo que estás, de lo bonito y de lo increíble que lo cuentas. O sea, creo que es una historia padrísima de transmitir. Si mañana Ale tiene 15 años y te escucha hablar así, contar esa historia, se va a sentir
afortunadísima y orgullosísima que esté su mamá contando esa historia, no hay ni media duda. Y mi mamá, que nos unió y que tiene una historia compleja, la adoptaron como a los 14, 15 años por ahí, y me dijo un día, estábamos hablando de la adopción y no sé qué, y me dice, es que mi enfoque para siempre en la adopción es la vida que tú cambiaste de un niño. O sea, platicándolo así, que lo estamos viendo desde tu perspectiva, era como yo quería ser mamá, era una cosa que yo quería, lo que sí es del deseo, ¿no? Y este derecho a esta familia, sin duda, y yo por lo que yo vi en la historia de mi mamá, le cambias la vida a alguien impresionantemente. Y como dices, no es un tema de lana, no es un tema de posibilidad, es un tema de herramientas, de contención, de familia. Y sí, yo creo que sí, yo le cambié la vida a Ale, pero Ale me la cambió a mí. Totalmente. O sea, Ale me la cambió totalmente a mí. O sea, la mujer la mujer que yo era antes ya se murió, o sea, ya no existe. O sea, algunos dicen, bueno, no se murió, cambió, se transformó, sí, evolucionó. Te vuelves en una mamá automáticamente, como todas. Y sí, soy mamá y soy mujer y, o sea, y no odio a los hombres y quiero uno y también quiero ser profesionista y me gusta ser profesionista, pero ya no me clavo como antes ni me rasgo las vestiduras por algo que que siento que no es tan importante. O sea, no es tan importante quedarme a las 2 de la mañana en algún lugar, pero sí es bien importante estar en la noche y bañar a mi hija todos los días y abrazarla y contarle cuentos y quererla y estar para ella cuando tiene miedo. O sea, sí, tú le cambias la vida a un niño, una niña, un adolescente, pero ellos te cambian a ti la vida también. Entonces creo que es un intercambio de vida y un intercambio ahí de amor y de muchas cosas que suceden cuando se forma una familia. Es el milagro que ocurre cuando se forma una familia. O sea, sí, sea de la forma que sea, de la manera que sea, creo que hay cosas que dijiste hoy que son universales. No me parece que haya, a reserva que creo que sin duda tú llegaste muchísimo más preparada y con mucha más reflexión y con muchísimo más trabajo y herramientas justamente por el proceso que describes desde ponerme a juntar mi carpeta y lo que implica. O sea, creo que la preparación que tú tuviste. Sí, te ayuda a conocer. Te ayudó como desde otro lado versus la otra opción que hubieras tenido, que a lo mejor hubiera sido ir a un curso psicoprofiláctico, ¿no? O sea, llegaste desde un lugar, ¿no? Como mentalmente muy distinto. Sí, claro, o sea, pero yo, por ejemplo, antes de tomar la decisión hice un Excel, ¿no? Ay, ¿cuánto me va a costar esto, no? El Excel crasheó, ¿no? O sea, crasheó. El Excel es una mentira, no lo hagan. Porque no funciona, porque los hijos son más caros de lo que piensan, no lo tendríamos. Y así como el Excel, crasheó todo, porque lo que yo pensaba que era ser mamá, no era así. O sea, no era así. ¿no? Oye, y para cerrar, yo te quería preguntar, ¿cómo sientes el tema aquí en México de adopción ante la sociedad? O sea, porque me encantó que dijiste que ya no es como antes, que ya no es secreto, ya, o sea, al contrario, ¿no? O sea, estás aquí hablando de eso para promoverlo, por así decirlo. ¿Cómo lo has sentido en estigmas, en la sociedad que piensa todavía? Porque aquí, aunque somos muy progres, todavía vemos que... ¿Y qué cosas la gente te ha dicho que no tenemos que decir? Ajá, exacto, que te hayan dicho que dices, a ver, eso ya no... Pues mira, muchísima gente sí te dice cosas muy inapropiadas, ¿no? O sea, como, no sé, oye, ¿cuál es la historia de tu hija? ¿Qué? O sea, la historia de mi hija es privada, es su historia conmigo, punto, listo, bye. O sea, esa jamás en la vida se lo va a contar a absolutamente nadie, ¿no? O cosas como de, ay, ¿qué pasó? Ay, ¿por qué adoptaste? Y, o sea, como metiches. Sí, preguntas imprudentes de, oye, te vale, qué? O sea, ¿no? O sea y como normalizarlo y hacer como que, o sea, unas tienen cesárea, otras tienen parto natural y otras adoptan. That's claro. It. Y lo que decías, o sea, creo que hay muchas preguntas imprudentes, ¿no? Muchas cosas imprudentes que se dan o de, ay, es adoptada y le vas a contar la verdad. Y es, claro, pues estoy aquí contando. No, y te vale madre, o sea, ¿no? Porque es algo abierto y Ale lo sabe y obviamente vas contando la historia de acuerdo a su edad, claro, ¿no? O sea, como toda la vida. ¿no? Los demás niños juegan a que tienen bebés. Mi hija y yo jugamos a que adoptamos muñecos, ¿no? Y adoptamos a Mickey Mouse y adoptamos al osito y así, y a eso jugamos, ¿no?
Y le cuento la historia de cómo adoptamos a nuestro perrito. O sea, adoptar, la palabra adoptar porque está ahí, porque es una palabra amorosa. No es una palabra estigma, no es una palabra eres adoptada. Sí, sí, ¿no? es una palabra normal, es una palabra bonita que significa amor. Y respecto a cómo estamos en el tema de adopción en México, nos falta muchísimo todavía por avanzar. Sí, vamos abriendo brecha, sí, efectivamente, pero, y por eso estas voces que, no, a mí, o sea, yo creo que, y bueno, alguna vez tuve la oportunidad de platicar con Federica de Cava y decirle, gracias, porque gracias a ti estoy aquí, siendo mamá, ¿no? Y gracias a ti, Ale. O sea, y hay muchas chavas que me escriben en mis redes sociales y me dicen, me diste una esperanza, me diste una luz para ser mamá, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Sí, hay mucha burocracia, sí, porque falta gente que pueda trabajar más en esto. Falta legalizar muchas cosas, faltan leyes que sean efectivas, porque si no, cada gobierno, cada ciudad pone cosas esas como hace, ¿no? O sea, en algún momento una institución me dijo que si me daban bebés 10 años menor que yo, ¿no? Yo dije, hoy todavía los puedo adoptar unos de 30 y tantos, ¿no? O sea, ser como coherentes también con lo que piden. Que también la gente, cuando tenga esas ganas de ser mamá, papá, lo haga de forma legal, ¿no? Que si hay tantos niños en las instituciones, no todos son factibles de adopción. Todos tienen una familia, porque la ley dice que las primeros que tienen que estar con los niños, niñas, adolescentes son la familia biológica. Si no se puede, entonces pasa a ser sujeto de adopción, ¿ok? Entonces, por eso hay tantos niños, porque tienen familia y hay algo que están resolviendo ahí para que puedan vivir con su familia, ¿ok? No es como de, siempre cuando pasan las redes sociales, ¿no? Encontraron un niño, yo quiero ser su mamá. Ay, sí, o sea, no. Sí, no es rifa. No es así. No es así, o sea, o habiendo tantos niños, ¿por qué no me dan uno? Pues porque no, tampoco es la tienda. Claro, y lo que dices, las instituciones, exacto, o sea, tienen que checar todo, tienen que revisar todo, ¿no? Y siempre hay como una historia detrás. Y tiene que haber también más apertura a los distintos tipos de familia, ¿no? O sea, en alguna institución pública me tocó este psicólogo que realmente no quería abrirse a que yo era una mamá soltera. O sea, no quería abrirse a este tema de que yo estaba yendo sola a adoptar a un bebé. O sea, y de todos los tipos de familia, mamá con mamá, papá con papá, ¿no? Que no estén casados, o sea, porque, por ejemplo, si no estás casada, no puedo decir, tienes que ir o soltera o casada. No, y eso queda independientemente. O sea, no puedes ir en pareja sin papel. No, solo lo puede adoptar una de las personas o tener ciertos años, depende de la institución y depende de la ciudad y depende de muchas cosas. Pero hace falta, sí, las leyes, homogenizar ciertas cosas. Las leyes, estar abiertos a los distintos tipos de familia que tenemos, ¿no? Para que entonces también pueda hacerse. Sí, que sean más estrictos en la persona, ¿no? Y en la burocracia, sí, porque pues al final es una vida y hay que asegurar que esté en un buen ambiente, claro. ¿no? O sea, sí, pero la situación de pareja pues no es. Pero en ese sentido pues sí abrirnos, que bueno, eso independientemente de la adopción o no, o sea, falta mucho para que se abra, ¿no? Pero sí. Y falta también de parte nuestra, de los mamás, papás, de las personas que queremos hacer la adopción, hacernos conscientes realmente de lo que es la maternidad y la paternidad, que nos vamos a volver locos. Totalmente. Entonces, necesitamos tener una salud mental. Creo que el tema de tener una salud mental buena es algo que nunca nos ponemos a pensar. Creo que más allá de ser millonarios, tenemos que tener una salud mental buena para a partir de ahí poder formar una familia. Porque como dices, sí nos vamos a volver locos. Entonces hay que empezar, o sea, de bien. O sea, porque si empezamos ya locos. Oye, es que aplica exacto. O sea, sí, ese para todo. O sea, y la frase que también es, si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Ustedes que han leído tantos libros de crianza, o sea, ¿cuál es a mí si me dijeran, resume en un tuit, ¿no? Todos los libros de crianza positiva y crianza bla, 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 y crianza bla, 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 diría, todos los libros dicen, sé feliz tú. Sí. Totalmente. Para que entonces tu hijo enfócate en ti. Pueda ser feliz. Punto. Eso es lo que dicen. O sea, ya no los lean. Todos dicen lo mismo. Exacto. Todos dicen lo mismo. Entonces, si no son felices ustedes, la conversación es otra. Entonces, eso.
y no obsesionarnos. Claro, yo te lo digo desde mi punto de vista, que en 10 meses pude tener esta fortuna de poder tener una familia. Pero yo lo que no quería, y por eso también el tema de la inseminación no se dio, porque yo había visto a mis amigas cómo hacían intento tras intento, tras intento, tras intento, y perdían dinero, paz mental, salud, etcétera, etcétera. Entonces, que realmente seamos honestos con nosotros mismos y definamos por qué sí o por qué no queremos ser papás. O sea, creo que también hasta ahorita se está haciendo una apertura de por qué no quieres ser mamá, y se vale muchísimo. Y como dices, que esté también en la mente, así como hay inseminación, hay otros tipos, adoptar, ¿no? Claro. Que no sea la última posibilidad. Qué bonito, y la verdad, qué bonita tu historia. Muchas Mil gracias. gracias por estar aquí. Se nos acabó el tiempo, pero siento que hay muchas preguntas y seguro Ay, de aquí sí, van a surgir muchas. millones de preguntas. Qué historia tan bonita tienes. Muchas gracias por invitarme. Bonita familia formaron Ale y tú, y seguramente será padrísimo. Tenemos muchos episodios para todas las etapas que te van a venir. No se pone más fácil. Exacto. Pero ya lo iremos contando. Ya lo iremos contando, y ojalá te invitemos en otro episodio también para que por supuesto, pues, contestemos preguntas que nos surjan. haga la gente. Y felicidades por tu familia. Muchas gracias. Y por lo que hiciste y por lo que Ale hizo por ti también, ¿no? Sobre todo por ella, que tuvo el valor de tener 1 año, 11 meses y traer su maleta con todas sus cosas Chiquita. de vida y venirse con esta mamá que tienen aquí. Padrísimo. Gracias, comadre. Gracias. Bye, bye.